porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo Judas, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación diaria de la Palabra de Dios. Semana Santa, semana para Dios, semana para el Señor. Hoy veremos a los Judas actuales que señalan a la iglesia diciendo: ¿por qué la iglesia no vende todos los bienes y los reparte entre los pobres? ¿Por qué el Vaticano tiene tantas riquezas y no las vende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, no es que le importen los pobres, sino que son ladrones, están acostumbrados a robar y por eso señalan y juzgan. Meditaremos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. Busca en tu Biblia San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: el Señor es mi luz y mi salvación. Todos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos
enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de meditar su palabra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes.
En este tiempo de la Semana Santa, que no olvidemos los pobres, que empecemos a practicar la caridad, la generosidad, que sea una semana de compartir con el necesitado, que sea una semana de compartir con el hambriento, que sea una semana de compartir con el que no tiene. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Pidámosle a Dios la gracia de la generosidad, del desprendimiento, para ayudar a los más necesitados. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes quienes escuchan la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, tenemos la Semana Santa. Hoy es lunes santo. Y en este lunes santo, la iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Esta palabra de hoy que estamos meditando dará respuesta a una pregunta que en ocasiones nos han hecho. Dará respuesta a una pregunta que en momentos nos han realizado y que ustedes y yo a veces quedamos sin argumento, a veces quedamos pensando y no sabemos qué responder. Dicen los que atacan a la iglesia, dicen los que están en contra de la iglesia católica, dicen los ateos, dicen los protestantes: a ver, ¿por qué si la iglesia católica tiene tanto oro? ¿Por qué si la iglesia católica tiene tanta plata? ¿Por qué si la iglesia católica tiene tanto, no vende todo lo que tiene y le da el dinero a los pobres? ¿Por qué el Vaticano, por qué Roma, si tiene tanto, no le da el dinero a los pobres? Con este argumento atacan a los católicos, atacan a la iglesia y dicen qué se debe hacer con el dinero de otros. Pero no dicen: yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a ayudar a los necesitados, sino ¿qué voy a hacer con el dinero de otros? ¿Qué se debe hacer? El Papa yo no sé qué, los sacerdotes yo no sé qué. ¿Por qué no venden todo y le reparten a los pobres, a los más necesitados? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta preguntita la han escuchado ustedes, dígame si no. Esta pregunta la han oído ustedes, dígame si no. En ocasiones los enemigos de la iglesia la atacan con esta pregunta: si se vendiera todo el oro, todo lo que tiene la iglesia, se acabaran o se alimentara el mundo entero y se acabaría el hambre y la miseria. Mentira, error. Con estas palabras los protestantes y los ateos atacan a la iglesia y quieren cortar al católico con un cuchillo de cartón. Pero hoy la palabra de Dios sale al paso. Cuando Judas empleó las mismas palabras, ¿a qué se debe ese despilfarro de dinero? Véndase ese perfume en 30 denarios y repártanlo entre los pobres. Y me llama la atención el paréntesis que hace hoy la palabra. Dice, escuchen, ahorita lo vamos a meditar. Vaya buscando San Juan
capítulo 12, versículo 1 y siguiente. No es que le importaran los pobres. No es que le importen los pobres. Es que Judas era un ladrón y robaba todo lo que echaban a la bolsa. No es que a los protestantes le importen los pobres. Son unos ladrones que le andan robando el diezmo al pueblo. No es que le importe. Cuando usted escucha a una persona decir: ¿por qué no se vende el oro, la plata? ¿Por qué no se vende todo lo que el Vaticano tiene, Roma tiene, los curas tienen y se le da a los pobres? No es que se le importe, no es que le importen los pobres, sino que son una cuerda de ladrones que le roban el diezmo al pueblo, que roban lo que echan a la bolsa. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo enseñan las Sagradas Escrituras. De ahora en adelante, usted podrá descubrir los ladrones cuando al apuntar y señalar a la iglesia digan: ¿por qué no se vende lo que tiene la iglesia? ¿Por qué no se vende y se le da dinero a los pobres? No es que le importen los pobres, sino que son ladrones y se roban lo que tienen en la bolsa. Una de las instituciones a nivel mundial que tiene más obras de generosidad, de beneficencia con los pobres, se llama la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ayuda en hospitales, en clínicas. La Iglesia Católica ayuda en escuelas, en universidades. La Iglesia Católica tiene ministerios de ayuda a los más pobres, de generosidad. Está ayudando y está trabajando por los pobres. Con lo que recibe, ayuda. Y les coloco un ejemplo. La Iglesia Católica de Santa Rosa de Barinas ayuda a los necesitados con las donaciones que de diferentes países nos llegan. Y si usted quiere ver si se está llevando la misión de la ayuda de los necesitados en la Iglesia Católica, busca en YouTube Olla Solidaria Padre Marcos Galvis y te podrás dar cuenta de la ayuda a los más necesitados. Hoy vamos a colocar un video en las redes sociales para que usted se dé cuenta del trabajo que la Iglesia Católica lleva, que la Iglesia Católica ayuda a los más necesitados. De manera de que muchas personas podrán ver a la iglesia y decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la iglesia responde que sí le importan los pobres y sí los ayuda. Ustedes y yo debemos ser conscientes de que a los pobres los tendremos siempre. Pero la Iglesia Católica, como madre y maestra, nos enseña cómo ayudar a los pobres. Y si alguno duda, le invito nuevamente, busca en YouTube y mire el trabajo que desde Santa Rosa de Barinas estamos haciendo en las comunidades con los más necesitados. Porque la iglesia enseña cómo ser solidario con las personas más necesitadas. Y quiero agradecer en este momento a todas las personas que generosamente colocan su granito de arena, a todas las personas quienes generosamente colocan su ayuda para las ollas solidarias, para el trabajo con los más necesitados. Muchas personas ya han descargado la aplicación Patreon a su teléfono, a su tablet, y a través de esta aplicación mensualmente colocan su granito de arena. Que el Señor les bendiga, les multiplique. Otros han descargado la aplicación PayPal y buscan ayuda Padre Marcos Galvis y ahí colocan su granito de arena. Gracias al apoyo de ustedes podemos trabajar como iglesia por los más necesitados. De manera de que hoy la palabra de Dios va a dar respuesta a esa pregunta: ¿por qué la iglesia no vende los bienes, los regala entre los pobres? Porque a la iglesia sí le importan los pobres.
La iglesia sí está trabajando por los pobres. Fíjense el evangelio de hoy, San Juan capítulo 12, versículo 11 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con el perfume y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo Lázaro? ¿Invitaron a Jesús a comer? Dice la palabra de Dios que Lázaro había sido resucitado y en agradecimiento invitaron a Jesús a una cena. Primera enseñanza del evangelio de hoy, la cena eucarística. Ustedes y yo tenemos muchas cosas por dar de gracias a Dios. Ustedes y yo tenemos muchas. En todos los momentos de nuestra vida que estemos agradecidos con Dios, debemos ir a la cena. ¿Y cuál es la cena? La Eucaristía. Tenemos un cumpleaños, un motivo por darle gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios con la misa. Tenemos un bautizo, vamos a agradecerle a Dios con la misa. Tenemos un logro, me gradué, vamos a hacer una misa en acción de gracias a Dios. La forma de darle gracias a Dios por la resurrección de Lázaro fue a través de una cena. La cena que hoy Jesús nos quiere invitar, que compartamos en la Eucaristía. Estamos cumpliendo años, 15 años. Vamos a darle gracias a Dios a través de la Eucaristía. Ese era Lázaro. Marta estaba sirviendo. Marta se dedicó al servicio del Señor. Estaban contentos María, Marta y Lázaro. En acción de gracias por haber resucitado a su hermano, le ofreció la comida y se puso a servirles. Que ustedes y yo aprendamos a servir al Señor, a ejemplo de Marta. Y hay un personaje al que criticaron que se llamaba María. Marta y María, hermanas. María fue y compró nardo, un frasco de nardo muy costoso, dice la palabra de Dios. Y ese nardo era costoso y oloroso. La casa se llenó con el perfume. Lázaro resucitado, Marta sirviendo y María colocándole a los pies de Jesús el perfume. Hizo algo por Jesús. Pero fíjense, ¿quién fue la persona criticada? ¿Cuál fue la persona que criticó Judas? ¿A quién le puso los ojos para señalar? ¿A la que estaba sirviendo, a Marta? ¿Al que había resucitado? ¿O a aquella que había utilizado su dinero para Jesús? Oigan, entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? Era costoso y sabía cuánto valía, para dárselo a los pobres. Es la misma expresión, es el mismo grito que hoy los ateos y los protestantes dicen: ¿por qué la Iglesia Católica no vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres? ¿Por qué el Papa no vende todas las riquezas y se las da a los pobres? ¿Por qué el Vaticano tiene tanto oro y no se lo da a los pobres? Es lo mismo, ¿no ven? Con otra palabra, con otro personaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dan a los pobres lo necesario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tiene tanto? ¿Por qué se despilfarra el dinero en esas cosas? ¿Por qué? Y esa pregunta, oigan bien, resuena hoy en la boca de los protestantes. Resuena hoy en los labios de los hermanos que no son católicos, para señalar, para oprimir, para cuestionar al católico. Pero dice el texto sagrado, óiganlo,
escúchenlo, paren la oreja. Esto lo dijo, no porque le importan los pobres. Esto lo dicen no porque le importan los necesitados, porque si a un protestante le importaran los pobres, ¿por qué no vende toda su finca? ¿Por qué no vende todas sus parcelas y su propiedad y él mismo ayuda a los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores no venden lo que tienen y ayudan a los pobres? ¿Por qué? No es que le importen los pobres. No es que le importen los pobres. Los ateos, ¿por qué la iglesia católica no vende lo que tiene y se lo da a los pobres? ¿Por qué usted no vende lo suyo, mijo, y se lo da a los pobres? No es porque le importen los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Lo dicen los protestantes porque son unos ladrones que le quitan el diezmo al pueblo. Se roban todo lo que le dan en el diezmo. Y eso está mal. Cuando usted escuche de ahora en adelante a una persona decir: la iglesia católica debería vender todo y darle a los pobres, son una cuerda de ladrones que no le importan los pobres. Si le importaran, los primeros en vender todo serían ellos y dárselo a los necesitados. No le importan los pobres, son unos ladrones que andan hablando, juzgando y señalando. Y le repito de nuevo, querido hermano, querida hermana, la Iglesia Católica como institución a nivel mundial es la que se preocupa y ocupa en todas partes del mundo por la ayuda a los pobres, por la ayuda a los necesitados. Y si usted quiere verlo con sus ojos, busca en YouTube Olla Solidaria Padre Marcos Galvis, y ahí se dará cuenta, y ahí podrás observar el trabajo que la iglesia está haciendo por los más necesitados, por los pobres. Porque hay personas que se dedican a la crítica, porque hay personas que se dedican a la difamación y a ver qué puede hacer, quién puede hacer la caridad con los recursos de otro, pero no con los suyos propios. ¿A usted le importan los pobres? Ahí hay un ejemplo de olla solidaria. Ahí hay un ejemplo de ayuda a los necesitados. Hágalo en su comunidad. Haga una sopita, haga un compartir, repártale comida, repártale ropa a los más necesitados. Eso lo está haciendo la iglesia. Ayude con medicina, ayude a los pobres que más lo necesitan. Eso lo está haciendo la iglesia católica. Y el mundo ha de saber que la institución, la iglesia católica, sigue ayudando a los pobres, a los necesitados. Y mucha gente seguirá criticando: ¿por qué no vende esto? ¿Por qué no hace esto? No es que le importen los pobres, porque son ladrones y se roban todo y no son capaces de compartir con los más necesitados. Por eso critican y juzgan. Y quiero agradecer nuevamente a todas las personas quienes mensualmente colocan su granito de arena a través de Patreon Padre Marcos Galvis, para ayudar a los más necesitados. A todas las personas quienes colocan su granito de arena a través de PayPal, ayuda a Padre Marcos Galvis, para seguir en esta obra de la ayuda de los más necesitados. Que el Señor les bendiga. Oigan, esto lo dijo Jesús. Entonces dijo Jesús: déjenla, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y miren cómo Jesús dice en el Evangelio: a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Los pobres siempre estarán con ustedes. Por eso es mentira cuando una persona dice: si el Vaticano vendiera toda la riqueza se acabarían los pobres. Mentira. Jesús dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. Siempre habrán pobres. Esta Semana Santa que estamos viviendo, es la semana para Dios. Y en esta semana debemos saber que hay pobres y que debemos ayudar. ¿Cuántas personas no perdieron su empleo? ¿Cuántas personas quedaron sin comida, sin alimento? ¿Cuántas personas necesitan de tu ayuda? Necesitan de tu solidaridad. ¿Cuántas personas están aguantando hambre, necesitan medicina? Los pobres siempre los tendrán, no solamente en Venezuela,
sino en todas partes del mundo hay pobres, hay necesitados, hay personas con hambre, hay personas desnudas, hay personas sin techo, sin hogar. Los pobres hoy día son los migrantes. Los pobres hoy día son las personas que dejaron el país, se fueron a otro país y usted está señalando y usted está apuntando. Los pobres son los venezolanos que están en Perú siendo asesinados, siendo burlados, siendo maltratados. Los pobres son aquellos que están tratando de salir de estos países donde los están acabando, donde los están matando, y vienen en una lancha y llegan los guardias, la policía, y los tira al mar para ahogarlos. Los náufragos, los pobres hoy día son los niños. Los pobres hoy día son los que están alrededor de su casa en tu país llegando y usted no los está ayudando. Los pobres los tendrán siempre con ustedes. Quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo por los pobres? ¿Cómo estás ayudando a los más necesitados? Esta semana que comienza es la semana para que usted pueda tomar la iniciativa, ayudar a las personas necesitadas. Padre, yo ayudo a las personas necesitadas de esta manera. Le doy de comer, le doy vestido, le doy ropa. En mi comunidad yo trabajo en este país y de aquí envío recursos para mi país para ayudar a las personas necesitadas. Le felicito, es una forma de ayudar. Los pobres están en mi familia, yo ayudo a mi familia, Padre, con mercadito, con comida, le felicito. Los pobres son mis vecinos y yo los ayudo. Los pobres son aquellas personas, una gente que están viviendo en mi casa, viven alquilados, no tienen para pagarme nada, yo les ayudo, les felicito. Padre, ¿cómo ayudo yo a los pobres? Yo no sé cómo ayudar, yo quisiera ayudar, pero no sé cómo hago. ¿De qué manera hago, Padre? ¿De qué manera puedo ayudar? Busca en YouTube Olla Solidaria y súmate a este proyecto que estamos haciendo en la ayuda de los más necesitados. Hoy un video saldrá, Olla Solidaria, para que usted vea cómo trabajamos la ayuda a los más necesitados, cómo trabajamos con los pobres. Por eso, cuando alguien venga a decir, si la iglesia vendiera lo que tiene y le diera el dinero a los pobres, se acabarían los pobres, Jesús dice que es mentira. Los pobres siempre estarán con ustedes. Siempre estarán con ustedes. Siempre existirán los pobres a los que debemos ayudar, a los que debemos socorrer en sus necesidades. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.